Muy bien. Pues que sean bienvenidos todos a esta, la sexta clase en nuestro curso. Recuerden que este curso un poco más largo que los otros cursos. Vamos a tener esta primera instalación del curso, va a tener 14 clases y luego va a haber otra instalación de este curso en el futuro también. Pero esta noche vamos a estudiar juntos el quinto mandamiento. Y de nuevo, el formato que vamos a seguir es igual. La primera mitad por ahí de la clase, yo voy a enseñar la clase tal como pueden enseñarlo con sus grupos, utilizando la pregunta del catecismo, un versículo bíblico del catecismo, preguntas para explicar el versículo y luego una ilustración, un ejemplo para ilustrar la verdad del versículo y dejando que ustedes, los estudiantes, contestan a base del versículo. Y bueno, en esta clase vamos a comenzar con oración y luego estudiar la parábola del buen samaritano. Oremos. Señor Jesucristo, igual que el intérprete de la ley, que vino y preguntó sobre qué tenía que hacer para ser salvo. A nosotros a veces pensamos también que nuestra salvación depende de nuestras obras. A veces tratamos de justificarnos contigo por lo bueno que hemos hecho, ignorando lo malo que hemos hecho. Te pedimos perdón. Y te agradecemos que utilizas tu ley como un espejo para mostrarnos la profundidad de nuestra necesidad para ti. Y luego utilizas el Evangelio para mostrarnos que tú en tu amor llenas esa profundidad de necesidad por completo con tu perdón, tu amor, tu salvación, haciéndonos justos en los ojos de Dios por medio de la fe. Pedimos, Señor Jesús, que mientras estudiamos este mandamiento, el quinto, que nos ayudes a apreciar más tu don de la vida, que nos ayudes a proteger tanto nuestras vidas como las vidas de los demás. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar leyendo la historia entonces. Y voy a mostrarles algunos términos que tal vez tengan que explicar con los estudiantes de sus grupos. Lucas 10, 25 al 37. ¿Alguien puede leer 25 al 29 que está en la pantalla? Lisbeth, levantó su mano. Por favor, Lisbeth. A ver, Lucas 10 del 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Okay. Muy bien. Tal vez tengan que explicar qué es un intérprete de la ley. A veces se llaman maestros de la ley. Ellos eran personas que estudiaban la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento. Era su profesión ser expertos en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento. A mí él vino no con tanta sinceridad, más bien para probar a Jesús. Y bueno, vamos a continuar. ¿Alguien puede ponerse de voluntario para el siguiente? Doctor, Dios den, gracias. sí. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndoles se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole
pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Okay. Entonces, el camino de Jerusalén a Jericó era conocido por ser peligroso. Tenía muchas cuevas en cada lado, entonces era buen lugar para ladrones esconderse y caer encima de víctimas. Aquí, el víctima es pasado por un sacerdote y luego un levita. Ellos hubieran sido los pastores o maestros en la iglesia en ese entonces, los líderes espirituales en la iglesia. Y ellos pasaron sin hacer nada. Ok. Siguiente sección, un voluntario para leer. Sí, comandante, que sueñe como ese curso virtual. Damos la bienvenida a Lester Soto. Lester, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos puede acompañar hoy. Sí, ahorita voy viajando a la casa, pero le mandé un mensaje que iba a entrar para no estar perdiendo porque estoy llegando tarde ahora. Ok, no hay problema. Gracias por venir. Y ¿Qué es lo que hay que también, leer? ¿Lo que está en pantalla? sí, pero si está viajando y no puede leer, no se preocupe, solo No, estaba si quieres, saludando. si quieres se lo leo. Por favor, sí. Ok, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok, entonces vemos que un samaritano, ¿qué es un samaritano? Es gente de Samaria. Muy bien, gente de Samaria. ¿Y qué problema tenían ellos con los judíos? Y los samaritanos en Juan 4 decía que los judíos y samaritanos no se entendían. Había racismo entre esos dos grupos. Normalmente evitaban cualquier contacto, pero aquí vemos un samaritano ayudando a un judío, ¿verdad? Bien. Ahora, creo que falta una diapositiva. ¿Alguien tiene su Biblia a la mano para seguir hasta el fin de la historia? El 37. Faltan 2 versículos. Ya el Amén. 36 y 37 faltan. Sí, 36 y 37, sí. ¿puedo? Por favor, soy. ¿Quién pues de estos tres me parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Ok. Muy bien. Vamos a ir entonces a 2 preguntas que nos van a mostrar la conexión entre esta parábola y el mandamiento quinto que vamos a estudiar. Ay, perdón. Ahí está. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué piensa? Bueno, excelente. Veo que Lisbeth levantó su mano. Por favor. Sí, bueno, uno de los pecados que veo en la historia es el no haber cumplido, ¿no? Porque dice, ve y haz lo mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y a veces no hemos hecho eso, ¿no? Y tampoco ayudado, como dice el samaritano le ayudó. Y sin importar nada, pues él ayudó y tuvo misericordia. Entonces, cuando no ayudamos porque decimos,
es nuestro contrincante o enemigo, entonces me hace mirar, ¿no? Ese pecado para mi vida. Sí, se ve eso en el levita y el sacerdote. Pasaron sin hacer nada para ayudarle en su necesidad. Y en la buena acción del samaritano que no siempre hemos cumplido a ayudar a otros en su necesidad. Gracias. Benjamín, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Es algo aplicándolo a nuestra vida actual, sería lo ideal, pero viendo la historia, me conmovió profundamente el versículo donde el levita y el sacerdote no hicieron nada, sí, Ujú. pero se solucionó el problema. Se evidenció la obra del Espíritu Santo en el samaritano y eso es algo que mi corazón se llena de alegría. Entonces, el pecado que nos demuestra la historia es la indolencia de muchos que hablan y hablan y hablan, pero hay que demostrarle a Cristo que lo amamos, que su obra es una gran bendición. Ok. Sí, aquí hablando de nuestros pecados, ¿verdad? Confesamos que a veces hemos sido ese levita o sacerdote. Yo creo que un poco de profundización en esta historia, y esto a lo mejor no con sus estudiantes tienen que hacerlo, pero les ayudará como maestros a entenderlo bien. Un otro pecado de este señor es, él está queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Él está tratando en su propia mente de justificar que él es una buena persona. Entonces, él hizo la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús nota un problema ahí. Él quiere justificarse con sus obras. Así que Jesús le dice, pues, ¿qué dice la ley? Y el hombre contesta bien, ama a Dios perfectamente, ama a tu prójimo perfectamente. Jesús dice, sí, si puedes hacer eso toda tu vida sin fallar, vivirás. Está tratando de mostrar que la ley es demasiado alta estándar para cumplirla, que él había pecado. Pero este señor no entiende. Él piensa, pues yo sí amo a Dios, hecho, pero mi prójimo, eso depende. ¿Quién es mi prójimo? Está tratando de justificarse, ¿verdad? Porque si mi amigo judío es mi prójimo, sí, soy más o menos buen amigo con él. Pero si estamos hablando de samaritanos, así que Jesús le cuenta una historia para mostrarle su pecado. Cuenta una historia sobre un samaritano que ama a un judío al extremo. O sea, él arriesga su propia vida parando donde hay un hombre que fue atacado para ayudarle. Pone de sus propios gastos, desconociendo el nombre, siendo el hombre un judío, pone de sus propios gastos, todo lo que necesita, él lo paga hasta que se recupere. O sea, vemos su misericordia, su amor perfecto. Jesús está queriendo mostrarle a este Señor que no puede justificarse con sus obras. Él es un pecador que no ha amado así. Y eso es lo que hace con nosotros también, ¿verdad? Entonces es un poco difícil contestar la siguiente pregunta, porque la parábola entera casi es ley. Es Jesús mostrando, este es el amor que Dios exige para con sus prójimos. Y eso nos muestra que no siempre lo hemos dado, pero ¿dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Qué piensan? Por favor. ¿Puedo opinar? Eduardo levantó su mano primero y luego Diosnel. Pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Me escucha a mí?
Bueno, aqui vários pecados a confessar, eu vejo. Um é que não amamos nosso prójimo como a nós mesmos. Dois é que estamos matando, e matando nosso prójimo é, como disse, quando explicamos, segundo o catecismo menor, de que matar al prójimo no es simplemente una muerte física. Cuando no buscamos su bienestar del prójimo, independiente de su diferencia social, cultura, etnia, lo estamos matando espiritualmente. La indiferencia es una muerte espiritual. Y ahí se ha cometido dos pecados graves, yo pienso, no amar al prójimo como nosotros mismos, la indiferencia de matar ese amor que Dios quiere que tengamos, fraternal con nuestros hermanos, porque el amor ágape solo es de Cristo, pero ese amor fraternal de independiente de tener culturas, diferencias sociales, parar, ayudar. Entonces estamos matando a nuestro prójimo. Yo creo que ahí son dos cosas importantes que yo veo, pastor. Ok, de acuerdo, sí. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Que independientemente de la... Perdón. Sigue nomás, Dios negro. Adelante, hermano. Adelante. Sigue mi hermano, sigue mi hermano. Sigue mi hermano. Dios muestra que el verdadero amor está en amar al prójimo independiente de las circunstancias, independientemente si es un enemigo social o cultural, ver su necesidad y ayudarlo, porque Dios hace así con nosotros, independientemente de nuestros pecados, perdona, ayuda. Esto es amar al prójimo, ¿no? Y eso fue lo que ha hecho el samaritano. Ok, me gustó esa parte al final, ¿verdad? O sea, vemos en el amor extremo del samaritano el amor aún más extremo de nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a escuchar de Rafael primero. Rafael, buenas noches y Bueno. bienvenido, hermano. Buenas noches, pastor, y muy buenas noches a todos los hermanos que están en la sala y grandes bendiciones. Pienso que ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hombre, en amar a nuestro prójimo sin distingo de ninguna clase, de raza, de sexo, de religión, porque vemos que el samaritano no fue egoísta, a pesar de todas las personas que habían pasado. Ahí también primaba un pecado que era el orgullo, pero a pesar de eso veo el amor de Dios en que nosotros no debemos de tener distingo de clase, de raza ni de religión por nuestros hermanos, sino que amarlos sin tener en cuenta por lo menos las circunstancias que hayan habido en tiempos pasados. Eso es ley. Eso nos muestra nuestro pecado a las veces cuando hemos hecho distinción de personas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en eso? Tal vez el punto que quería hacer es que Dios nos ama así, ¿verdad? Y con un amor perfecto, sin distinción de personas que nos ha salvado en nuestros pecados. Primero, Dios Nel ha estado esperando con paciencia también. Dios Nel. Sí, sí, gracias, pastor Abraham. En versículo 37 también veo el amor de Dios. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo? No Ahí, escuchamos. sí, en versículo 37 veo el amor de Dios donde dice, él Mamá dijo, aún puede, pero el que, ¿hasta cuándo? Mi mamá ya tiene 80 años. Adelante, Dios Nel. Dios Nel, siga. sí, gracias, pastor. En versículo 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí también muestra el amor de Dios, cómo da consejo al intérprete. Porque esa también es pura ley. No veo el amor de Dios ahí, menos que Jesús está corrigiéndole y mostrándole su pecado, ¿verdad? Pero cuando dice, ve y haz tú lo mismo, está dando un mandato, una ley, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si Benjamín
puede guiarnos a ver el amor de Dios, el evangelio aquí en esta historia. Gracias. Amén. Muy bien. Bueno, aquí hay algo muy importante y es la doble sustitución. Y yo pienso que es una de las más difíciles. De hecho, inclusive este capítulo me fue muy complejo. Porque si observamos el versículo 34 que dice palabra de Dios, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero algo más agregado, el 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El amor de Dios yo lo veo en la obra del Espíritu Santo en el corazón del samaritano, por un lado, porque la obra que hizo el samaritano ahí, y es que hay algo fundamental, es que es Cristo quien les está hablando. Entonces era lo que yo no entendía, y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Y siempre uno se va es por las ramas, como decimos coloquialmente en Colombia. Y la obra de Cristo, la doble sustitución, eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, demostrar el amor de Cristo. Y esa es nuestra lucha, ahí es donde veo el amor de Dios. Amén. Sí, yo creo que el reto con encontrar el evangelio en esta parábola, como dije, es que casi toda la parábola misma es ley. Y ustedes como maestros van a encontrar historias bíblicas así, que hay porciones de la Biblia que es sobre todo ley. Y lo que no queremos hacer es compartir ley como si fuera evangelio, porque recuerden, la ley siempre condena, siempre me va a mostrar mis pecados. Entonces, si compartimos como evangelio algo que tenemos que hacer o debemos hacer, eso no es el amor de Dios que me salva. Esa es la justicia de Dios demandándome, ¿verdad? Así que cuando hay una historia así donde no hay mucho evangelio, tenemos que importarlo. Tenemos que traerlo de otras partes de la Biblia, usando las mismas palabras que vemos aquí. Una forma es en utilizar la obediencia activa de Jesús. O sea, nosotros no hemos sido el perfecto samaritano aquí que vemos en esta parábola. Jesús sí lo era. Él nunca pasó por alto a ninguna persona que tenía necesidad en su alrededor. Siempre amaba perfectamente a ellos. Y eso para salvarnos, para darnos su justicia que cubre todos nuestros pecados. Otra forma en que se puede hacer es se puede usar la misma ilustración de la parábola para mostrar cómo es el amor de Dios con nosotros. Si piensan en el amor del samaritano, es amor al máximo. Se arriesga por otros, paga de su propio bolsillo para salvar a otro, ¿verdad? Pero ni es un poco del amor grande que Cristo nos mostró a nosotros. Nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, enemigos de Dios, y Jesús nos amó y se hizo uno de nosotros y no solo arriesgó su vida por nosotros, sacrificó su vida por nosotros para salvarnos. No solo pagó unas monedas de su bolsillo para que nos recuperemos, pagó el precio entero de nuestros pecados para perdonar cada uno de ellos. Entonces podemos ver un reflejo pequeño en el amor del buen samaritano, en el amor grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso sería como un puente que pueden utilizar para contar el evangelio, el amor de Dios que está en otras partes de la Biblia, pero no en precisos términos en esta parábola misma. Ok,
Vamos a tomar 2 preguntas y luego tenemos que avanzar con la clase, si no, no vamos a alcanzar mucho esta noche. Eduardo levantó su mano y luego también Sergio. Sí, pastor. Quería preguntar si podemos hacer una analogía a lo que hizo el buen samaritano, a lo que Dios ha hecho por nosotros, porque prácticamente la salvación, quizás un proyecto inicial para el pueblo judío, y definitivamente Dios nos da la oportunidad a nosotros que somos los gentiles, ¿no? El pueblo que ahora tenemos esa salvación por medio de Jesucristo. Comparando la restricción que había, por ejemplo, en ayudarse dentro de lo que es el pueblo judío a los judíos y samaritanos a los samaritanos. Entonces él muestra a través del buen samaritano que ayudar al prójimo es un beneficio para todos y no solamente a un determinado tipo de pueblo, ¿no? Etnia o cultural. No sé si podríamos pensar así. Sí, sí, ese es un subpunto de esta parábola. Es un subpunto. Yo creo que el punto principal es Jesús está mostrando qué exactamente exige Dios cuando dice ama a tu prójimo. Está exigiendo perfecto amor para nuestro prójimo, sea quien sea, ¿verdad? Pero sí, en eso vemos que Dios no hace distinción de personas. Él ama a judío, tanto a samaritano igual. Muy bien. Sergio levantó su mano. Sergio. Muy buenas noches y gracias. Bienvenido, ¿Qué sí. pecado me enseña a confesar? Y voy a tomar las dos preguntas. El pecado que nos enseña Jesús es que nosotros debemos ser igual para todos, entregar para todo el evangelio y no hacer distinción, porque no porque sea una persona que tenga menos recursos o que no sepa, lo vamos a dejar de no entregar el evangelio. De hecho, Cristo nos llama a entregar el evangelio y entregar el bien, hacer el bien como Él lo hizo, a fin de que ilustremos, Él nos está ilustrando la misericordia y de la cual nosotros también tenemos que mostrar misericordia con nuestros hermanos o los que no tienen el evangelio. Por algo nos hace llamar Cristo y esta parábola en particular nos hace ver la pobreza espiritual que el hombre está teniendo hoy en día y cómo nosotros somos llamados para poder integrar el evangelio y hacerlos ver de la manera en que Cristo nos enseñó hacia nosotros y darles luz a ellos. Recuerde que cuando contestamos la pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar? No vamos a usar términos como tenemos que, porque eso es ya obligar a la gente a hacer algo. Vamos a usar palabras como confieso que no hacemos esto, confieso que a veces pecamos así. Entonces podemos tomar su buena respuesta, decir, parte del amor para el prójimo es compartir el evangelio con ellos en su pobreza espiritual y no siempre hemos hecho eso. Hemos faltado amor para el prójimo en cuanto a eso, sí. Pero el 5.º mandamiento tiene más que ver con necesidad física, ¿verdad? Obviamente el amor más grande que podemos mostrar al prójimo es compartir las buenas noticias con él. Eso sí es cierto, pero aquí vamos a hablar más del don de la vida física que Dios nos ha dado. Bien. Ok, vamos a continuar entonces. En este momento podrían leer el 5.º mandamiento con sus estudiantes. Lo vamos a hacer nosotros ahora. El 5.º mandamiento, no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal, ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos, le seamos útiles en toda necesidad material. Yo creo que esas palabras son bastante claras, no hay que explicar mucho ahí con sus estudiantes, son para jóvenes, para entender el significado de la mayoría de lo que está allí. Ok, la primera pregunta entonces es, ¿qué protege Dios con el 5.º mandamiento? ¿Qué protege Dios con el 5.º mandamiento? Y vamos a usar este versículo, una prédica de Pablo a los atenienses, Hechos 17, 25 y 28. ¿Alguien puede leer ese versículo? Lisbeth, por favor. Hechos 17, 25, 28. Él, Dios, es quien da a todos vida, aliento,
En Él vivimos, nos movemos y somos. Ok. ¿Quién nos da vida según esos versículos? Dios. Dios. Muy bien. Entonces, tal vez podemos usar un ejemplo aquí para ilustrar eso. Una actividad. Lo que van a hacer ustedes es encontrar su pulso. ¿Pueden hacer eso? ¿Saben cómo encontrar, sentir la palpitación del corazón en una vena o en tu pecho, verdad? Y vamos a contar cuántas veces palpita el corazón dentro de 10 segundos. ¿Listos? Adelante. 1. Y fin. ¿Cuántas veces palpitó tu corazón? Para mí fueron 13, yo creo. ¿Cuántos para ustedes? 11. Yo creo que conté 11. mal. Para mí, 15. Estás 15, ok. Sí. Muy bien, muy bien. Los científicos explican que nuestro corazón palpita porque hay una parte de nuestro cerebro que lo mantiene palpitando aún sin nuestro reconocerlo. Pero la Biblia nos enseña que la razón por la cual sus corazones palpitaron por esos 10 segundos más de vida es Dios. Dios es el quien nos dio vida y nos sostiene en la vida. Él nos da vida y aliento, en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, qué bendición nos ha dado Dios que protege con el 5.º mandamiento. Se lo acaba de decir, la vida. La vida que Dios nos ha regalado, sí, muy bien. La vida que Él nos regaló. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Y por cierto, cuando sus estudiantes están contestando estas preguntas en sus propias palabras, no tienen que ser palabra por palabra lo que está en el catecismo, pero sí, la verdad que está allí debe de expresarse. Y si están batallando, pueden ayudarles, darles una ayudita, una pista, ¿verdad? Para que formulen en sus propias palabras las respuestas de la Biblia. Bien, continuemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona? Y aquí recomiendo contar una historia en sus propias palabras que demuestra por qué es tan importante. Jesús contó una vez la historia de un rico y un pobre que se llamaba Lázaro. Y el rico vivía con lujo, haciendo fiesta todos los días, pero no le daba nada de importancia a escuchar la palabra o creer en Dios. Pobre Lázaro creía en su Salvador, pero su situación terrenal era horrible. Él era mendigo, tenía llagas, una enfermedad, quería comer lo que caía de la mesa, pero no le dejaban. Al final de cuentas, los dos murieron. Y Jesús cuenta que tristemente el rico se fue al infierno y Lázaro alegremente fue al cielo. Y del infierno, el rico quería pasar luego al cielo porque estaba sufriendo, pero alguien del cielo contestó, no es posible eso. Tenías tu oportunidad de escuchar la Biblia y creer cuando estabas en la tierra y ya pasó esa oportunidad. Entonces, ¿por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona? ¿Qué piensan? ¿Por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona a base de esa historia que Jesús contó? Benjamín. Bueno, voy a intentar no ser confuso porque me tocaría utilizar la Biblia y no recuerdo ahora los versículos indicados. Pero
La palabra de Dios me dice que todos tenemos un don para estar aquí, incluso en nuestras iglesias, cuando el Señor nos da la gran bendición del Evangelio. Entonces, en base a eso puedo decir que si el Señor nos tiene en este mundo y si alguien atenta con nuestra vida, o si de hecho como seres humanos lo hacemos contra alguien, estamos atentando contra el mismo Cristo, porque es lo que Él ama. Él nos ama a nosotros y Él se sacrificó por nosotros y en su amor lo hizo. Entonces sería esa la razón principal. No estamos demostrando que amamos a Cristo. Y no solamente con la vida, sino también al hablar mal de alguien, al tratar mal a alguien. No valoramos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Bueno, vamos a regresar a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el tiempo de la vida que Dios nos da? ¿Por qué es tan importante? A lo mejor Lisbeth tiene una respuesta. Sí, bueno, de acuerdo a lo que acabamos de hablar de Lázaro y el rico, los dos murieron, entonces nosotros un día vamos a morir también, no sabemos cuándo, Dios sabe, y vamos a tener que poner cara a cara con Él. Entonces es muy importante el tiempo que vivimos ahora aquí en la tierra y cómo estamos con Dios. Sí, sí. Vemos en la diferencia en esa historia, ¿verdad? Lázaro, por medio de la fe, fue al cielo, donde estará para siempre alegre. El rico, porque no creyó, fue al infierno, donde sufrirá para siempre. Entonces, el tiempo que tenemos ahora de vida es tan importante porque es el tiempo de creer en Jesús y ser salvo, ¿verdad? Es el único tiempo que tenemos porque en la muerte ya se acaba ese tiempo. Tenemos un término bíblico para esto, un término de doctrina, lo llamamos tiempo de gracia. Tiempo de gracia, por dos razones. Gracia es el amor inmerecido de Dios y es tiempo que Dios nos da en su amor inmerecido. No merecemos la vida. Es un don, un regalo de su amor. Pero también lo llamamos tiempo de gracia porque es nuestro tiempo para conocer la gracia de Dios en Cristo y ser salvo por medio de esa misma gracia en Cristo. Entonces, vamos a contestar aquí. ¿Por qué? Es el único tiempo que tenemos para creer en Cristo y ser salvo. Tiempo de gracia. Ok. Y ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar. Si tienen preguntas, un ratito más y vamos a contestarlas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién es el único que tiene el derecho de tomar la vida, quitar la vida de una persona? Y aquí tenemos un versículo bastante claro que nos contesta esa pregunta. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 32, 39? Sergio, por favor. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Palabra del Señor. Entonces, dice Dios, hacer morir o terminar la vida de un ser humano, eso me toca a mí y a ningún otro. Así que tenemos una parte de la respuesta aquí. ¿Quién es el único que tiene el derecho de terminar la vida? Dios. Pero tenemos otra parte de la respuesta en Romanos 13:4. ¿Alguien puede leer ese versículo? Romanos 13:4.
No en vano lleva la espada. El gobierno, pues, está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Amén. Bien, ok. Entonces, ¿qué lleva el gobierno, según Pablo, al servicio de Dios? ¿Lleva? La espada. La espada. ¿Para qué se utilizaba la espada? La ley. Para hacer justicia y castigar. Para hacer justicia, castigar. Específicamente, los romanos utilizaban la espada para ciudadanos romanos que merecían la pena de muerte. Les cortaban la cabeza. Eso es un poco fuerte para nosotros, pero la Biblia enseña que solo Dios tiene el derecho de terminar una vida, pero también Él permite a gobiernos en su ejercer de la justicia también hacer pena de muerte. Y tal vez podrían explicar con sus estudiantes aquí qué es la pena de muerte, o sea, con crímenes muy, muy graves o ofensores continuos. A veces gobiernos deciden, esta persona por el bien de la sociedad ya no puede vivir. Y Dios dice, ellos tienen mi permiso para tomar esa decisión, mantener paz y orden con usar la espada y llevar a cabo justicia, castigar al malhechor. Así que contestemos aquí. ¿Quién tiene el derecho de terminar una vida? Dos partes de la respuesta. Primero, Dios. Dios. Y luego, y El sus... Sí, el gobierno. Excelente. Sus Sí. representantes en el Una gobierno. pregunta, profe. ¿Cuál es? Gracias. Bueno, antes de todo, mis disculpas, yo estaba en otra pregunta en la respuesta anterior porque tengo problemas por el internet. En fin. Retomando el concepto, en el caso del malhechor ajusticiado por el gobierno, bíblicamente Dios lo autoriza. Es evidente que el malhechor eligió ser malhechor. En el caso del mendigo, el mendigo elige estar allí o porque es mendigo pero tiene fe. Lo que yo nunca he podido entender, porque creo mucho en Dios y mi fe en Cristo me hace solventar muchas barreras y es muy difícil, pero mi fe me da fortaleza y no digo nada, pero no entiendo la situación del mendigo aceptando ser mendigo aún teniendo fe en Cristo. Esa es mi pregunta. Bueno, estamos saliendo un poco del tema, ¿verdad? Del catecismo para esta noche. A veces un mendigo por sus malas decisiones llega a ser un mendigo. A veces por circunstancias no bajo su control llega a ser mendigo. Entonces cada caso va a ser distinto. Nuestro deber bajo el quinto mandamiento de ayudar no cambia en ninguna de las situaciones, ¿verdad? En el caso del malhechor, él mismo confesó que por sus crímenes justamente él estaba siendo castigado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y un poco más rápido para terminar la clase y hacer una actividad que les va a ayudar a profundizar en estos temas. Aquí yo recomiendo utilizar para contestar las preguntas 82 y 83, que son los pecados de comisión y omisión contra este mandamiento, el gráfico con versículos bíblicos. Y pueden pedir que los estudiantes lean los versículos y luego expliquen, llenen la tabla, ¿verdad? Entonces, va a haber cosas que Dios prohíbe, cosas que Dios manda en cuanto al quinto mandamiento. Estos versículos de Proverbios habla de Dios prohíbe que hagamos daño a nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo, con beber demasiado vino, con comer demasiada carne. Entonces,
Algo que Dios prohíbe es hacer daño a nuestro propio cuerpo con alcohol, con drogas, cosas así. Siguiente versículo hace referencia al suicidio, que es un pecado contra este mandamiento también. Si nuestra vida está en la mano de Dios, solo Él tiene derecho de terminarla. Si yo tomo ese derecho en mis manos, estoy tratando de tomar el papel de Dios, ¿verdad? Bien, no devolváis mal por mal, venganza es prohibido bajo este mandamiento. Y de hecho, cualquier mal que uno hace al cuerpo de otro. Aquí en Mateo 5 encontramos tres y están relacionados. Yo recomiendo utilizar la historia de Caín y Abel para mostrarlo. Menciona Jesús, no matarás, pero tampoco te enojes con tu hermano, ni digas necio, ni insultes a tu hermano. Y hay una progresión aquí, ¿verdad? Y cada uno, Jesús dice, es un pecado contra el quinto mandamiento. El asesino comienza con enojo en su corazón. Ese enojo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, empieza a salir de la boca con insultos. Y luego, si no se sacia de palabras, lleva acciones. Y el enojo le causa a herir o a matar a la persona. Y eso muestra el vínculo entre estos pecados contra el quinto mandamiento. La historia de Caín y Abel ilustra esto. Caín empezó con enojo, odio contra Abel, porque Dios prefería en su mente, prefería las ofrendas de Abel y no las suyas, ¿verdad? Dios le advirtió, tienes que dominar ese enojo o se va a dominar de ti. Luego comenzó con un pecado de la boca, que dijo Caín a su hermano, acompáñame al campo. Fue un engaño, ¿verdad? Porque ya estaba planeando la acción con sus manos. Y ahí lo mató a su hermano. Así que enojo en el corazón, pecado de boca y a final de cuentas, pecado de acción contra el quinto mandamiento. A lo mejor piensan, ¿cómo es que un insulto puede agradar la vida, puede agredir contra, puede lastimar la vida de alguien? ¿Qué piensan? Sí. Por favor, repite la pregunta. Perdón. ¿Cómo es que un insulto es un pecado contra la vida de alguien? Estamos hablando del don de la vida, ¿verdad? Pues precisamente pienso que es algo así como lo que acabo de mencionar. No estamos demostrando la obra de Cristo en nuestro corazón. Estamos agrediendo al mismo Cristo porque Dios ama a la humanidad y Él se sacrificó por nosotros. Y eso es atentar contra la vida, contra la obra de Cristo. Y podemos afectar Sí. a esta persona de alguna manera. Ahí está, puede afectar a la persona, ¿verdad? A lo mejor uno piensa, no, un insulto no le lastima su cuerpo, un insulto no es un intento de matarle, pero un insulto sí amarga su vida. Cuando alguien te insulta, eso te molesta todo el día, ¿verdad? Le amarga la vida de uno. Entonces, en ese sentido, es un pecado contra el don de la vida que Dios nos ha dado. Por esa razón, Cristo lo menciona en conexión con el quinto mandamiento aquí también. Bueno, otro versículo entonces que nos muestra lo que sí Dios quiere bajo este mandamiento, que seamos bondadosos, misericordiosos en vez de venganza, que perdonemos, igual que Dios nos ha perdonado en Cristo. Pueden utilizar la misma historia del buen samaritano para mostrar lo que Dios queremos que hagamos. Quiere que hagamos, perdón, bajo este mandamiento.
Y luego las 3 preguntas con las cuales vamos a terminar el estudio de cada mandamiento. ¿Cómo nos sirve de espejo? Y pueden usar el mismo gráfico que los estudiantes han llenado y ayudarles a ver sus pecados y mis pecados en esa lista, nuestra necesidad de un Salvador. Luego pueden utilizar la siguiente sección. Debía haber borrado estos versículos. Yo recomiendo aquí decir Jesús nos salvó con su obediencia activa, ¿verdad? Él guardó perfectamente el 5º mandamiento en lugar nuestro. ¿Pueden pensar en ejemplos de eso? ¿Cómo ayudó Jesús a otros en sus necesidades? Y pues hay los milagros que hizo para los enfermos, los cojos, los muertos. Pueden mostrar ejemplos como él no tomando venganza. Cuando le bofetearon, él no devolvió la bofetada antes de su crucifixión. Él guardó el 5º mandamiento perfectamente en nuestro lugar. Y luego tenemos su obediencia pasiva también. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por su herida habéis sido sanados. Ahí escribiendo en términos corporales lo que Jesús hizo por nosotros espiritualmente, ¿verdad? Ha sanado por completo nuestras heridas en la relación con Dios. Ya somos completos, somos perdonados, somos hijos de Dios por medio de la fe. Luego pueden usar el gráfico para decir, ahora en gratitud a Cristo, ¿qué podemos hacer para decirle gracias, para mostrar nuestro amor para Jesús? Y pueden volver aquí y hacer otra mención de, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar al prójimo en sus necesidades, podemos evitar enojo y venganza, lastimarle en cualquier forma. Excelente. Ok, ¿alguna pregunta hasta allí? Yo sí las quiero hacer, pero No. no quiero interrumpir la clase al final, por favor. Ok, al final entonces. Sergio, ¿cuál es su pregunta? Sí, con respecto a no meternos en problemas o causar problemas. De hecho, Proverbio 26, 28 dice que la lengua es un arma de doble filo. Es capaz de edificar, pero también es capaz de matar. Entonces, cuando nosotros tengamos que, tengo de decir algo, hay que tener mucho cuidado con la forma en que puedo decir las cosas, de no herir a una persona, porque muchas veces podemos decir de muy mala forma y le puede causar mucho daño a esa persona. A lo mejor puede estar pasando por algún problema y la forma en que nosotros le hablemos va a significar mucho. Exactamente. Y de hecho, por eso Proverbio nos está dando ese consejo, que tenemos que ser sabios en cuanto a la forma de hablar. Debemos ser mesurados y no hirientes. Sí, pero hablando de la guía, ¿verdad? No vamos a utilizar términos como tenemos que o debemos, porque Cristo ya nos salvó de la obligación de la ley. Vamos a decir en gratitud, queremos tener cuidado cómo usamos nuestras lenguas. ¿Por qué? Se pueden usar para bien o para mal. Muy buen punto. ¿Ok? Bien, entonces, con sus estudiantes yo recomiendo esta actividad de consolidar. Creo que lo vamos a utilizar con ustedes por unos minutos porque hay muchos temas relacionados con el 5º mandamiento que son muy, muy necesarios tocar en nuestro mundo actual. Y aquí tenemos varios de ellos. Guerra, eutanasia, tabaco, alcohol, ejercicio, venganza, anticonceptivos, mendigos, drogas, bullying, aborto, pena de muerte, dieta, autodefensa. Todos están relacionados con el 5º mandamiento. Entonces, la actividad para sus estudiantes va a ser escoja una de la lista y explique qué tiene que ver con el don de la vida. Y a lo mejor algunas cosas en esta lista ustedes van a tener que explicar con ellos, porque especialmente jóvenes tal vez no saben lo que es la eutanasia, por ejemplo.
tal vez no entienden la función de anticonceptivos. Pero mi pregunta para ustedes, para ayudarles a enseñar esa actividad a sus grupos, sería, ¿hay algún término aquí que ustedes no han escuchado o no saben lo que es? ¿Saben lo que es la eutanasia? Ese sí que es un tema bien complicado. Para mí es homicidio, ¿no? ¿Qué es? Pastor, yo quería hablar sobre este tema, si podía me permitir algo Está con bien, experiencia Eduardo, sí. como médico. Bueno, infelizmente la eutanasia es permitida en muchos países, ¿no? Y hay situaciones limítrofes donde en algunos países pacientes, por ejemplo, que tienen un cuadro oncológico final y están en término final, a veces padeciendo de una enfermedad terminal de oncología de cáncer, con mucho dolor. Entonces, en algunos países como Europa tiene la familia la potestad, que tiene el poder sobre el paciente o el mismo paciente, de solicitar su propia muerte, donde colocamos una solución que puede ser en alta concentración, un sedante o un sulfato de potasio para poder llevar a un paro cardíaco y una muerte indolora, lenta, ¿no? Del paciente. Infelizmente, bueno, no digo felizmente, en Sudamérica eso no está permitido. En Estados Unidos creo que hay permisibilidad, no en todos los estados, pero sí creo que está permitido en la mayoría de Estados Unidos. Creo que está permitido, ¿no, pastor? Si no me equivoco. Pero sí que en Europa eso está limitado a pacientes con enfermedad terminal o una situación, básicamente pacientes con una situación límite entre la vida y la muerte, pero en un estado de composición metabólico, en especial el cáncer, ¿no? Que muchas veces lleva el paciente a una situación limítrofe. Entonces el médico tiene autonomía de hacer bajo el consentimiento de la familia, ¿no? Pero depende del país. Ok, sí, buena descripción. En palabras sencillas sería, por sufrimiento, un paciente puede escoger terminar su vida más temprano que lo natural para no sufrir tanto. ¿Y qué opinamos sobre eso como cristianos? Rafael levantó su mano. Sí, Rafael. Pastor, acá en Colombia, el Congreso aprobó la eutanasia, incluso ya se han dado varios casos en los cuales la familia, como decía el hermano, pues es la que ha intervenido. El primer caso fue el paciente de 70 años que decidió él personalmente y bueno, se le practicaron los procedimientos del caso, pero hay mucha polémica acá en Colombia. Y como decimos acá en nuestro país, ese tema tiene mucha tela que cortar. Es un tema muy complejo, por lo menos yo como cristiano no estoy de acuerdo que una persona atente contra su vida, porque se puede decir que prácticamente es un suicidio. Pero si vemos también si vemos también que es un sufrimiento demasiado grande que tiene la persona con dolor, como decía el hermano que es médico, es algo que nos pone contra la espada y la pared. Pero yo prácticamente no estaría de acuerdo porque el dador de la vida es Cristo Jesús. Dios es el dueño de la vida. Pastor, ¿puedo Gracias. acotar? ¿Me Sí, permite acotar algo, pastor? sí, bueno. Mira, bíblicamente es un pecado. Nadie tiene el derecho de quitarse la vida a nadie. Yo le digo, yo he tenido muchos pacientes con cáncer y el final de estos pacientes es catastrófico. Catastrófico. O sea, estos pacientes llegan ah, a fallecer en su casa, en el convivencia de sus familias, a veces en una mesa compartiendo. No quiero justificar, ¿no? Porque de alguna manera también tratamos cáncer acá, pero obviamente que es un pecado colocar cualquier medicamento y acotar la vida del paciente, mismo que sea bajo su consentimiento. Yo pienso que hay alternativas de minimizar el sufrimiento de los pacientes con analgésicos potentes hasta sedantes potentes y de manera espontánea ese corazón y ese cerebro deja de funcionar durante el problema
de la disfunción metabólica que tienen algunos pacientes con cáncer, por ejemplo, sin la necesidad de ser homicida y matarlos con una inyección de analgésico potente, un sedante potente o un concentrado de sulfato potásico que lleva un paro cardíaco. Entonces, puede mantener un paciente con analgesia con medicamento de analgésicos potentes hasta el final de sus días y tener él una muerte espontánea sin tener ese pecado de tomar la iniciativa de acotarle la vida con un medicamento específico. Ok. Gracias. Sí, sí. Dejemos en ¿Me claro permite, profe? entonces, este, mm, bueno, yo creo que vamos a avanzar, Benjamín, solo porque tenemos muchos otros temas que tocar. Amén. Ok. Dejemos en claro que aunque nos duele ver a una persona sufrir mucho y sabemos que, o sea, en términos humanos, con toda la información que tenemos, se está acercando su muerte, todavía es un pecado abreviar su vida de forma no natural, ¿verdad? Si les damos una inyección para que mueran y dejen de sufrir, eso no está bien. La Biblia dice que nuestras vidas están en las manos de Dios. Si Dios en su sabiduría decide permitir sufrimiento hasta el final de la vida, tiene un propósito para ese sufrimiento y no siempre sabemos lo que es y duele verlo, pero no estamos en la posición de Dios para decir, no, ahora debe de dejar de vivir, debe dejarse de sufrir. Esa decisión la puede tomar solamente Dios. Pero hay otras formas también, ¿verdad? No es siempre una inyección para matarlo más rápidamente. Eutanasia también puede ser, pues vamos a dejar de darle de comer, vamos a provocar su muerte en alguna forma de, no estamos ayudando a su cuerpo a vivir ya para que deje de sufrir. Todavía estamos como apurando a Dios, ¿verdad? Dios, debes tomar esta vida más rápido, así que vamos a ayudarte. Pero hay otras situaciones en donde un creyente puede ver, ok, sí, es bastante obvio que el momento de Dios de tomar esta vida se está acercando. Así que no vamos a dejar de alimentarlo, nada de eso, pero sí vamos a darle medicamentos para el dolor, encomendar a la persona a Dios y dejar que Dios tome a esta persona en su propio tiempo. Así que en cuanto a situaciones de fin de vida, es bastante complicado el tema. Y ustedes como sembradores tal vez tengan que ayudar a sus miembros a tomar algunas de estas decisiones y recordando los principios bíblicos del quinto mandamiento, ¿no? Así que si están batallando con eso, podrían usar esta parte del catecismo para repasar. La vida es el don de Dios. Solo Él puede determinar cuándo termine. No sé que es difícil ver a su ser querido sufrir, pero vamos a confiar que Dios sabe lo que está haciendo y dejar que Dios los lleve cuando es su momento. Bien, cambiando de tema entonces, algo más aquí que quieren saber ustedes, ¿qué conexión tiene con el quinto mandamiento? Creo que algunos son Pero obvios, pero Benjamín, sí. el ejercicio, o sea, el exceso de ejercicio, no lo entiendo, porque se supone que el ejercicio es salud, ¿no? El ejercicio físico, ¿qué tiene que ver con proteger el don de la vida y la salud? A ver, Creo- yo no, a ver, no digo que soy un atleta, pues, pero yo hago ejercicio y me cuido a pesar que estoy un poquito gordito, me levanto a caminar, ese tipo de cosas, de hecho, rebajado de peso. Pero eso es atentar contra mi vida, no lo creo. Eso es donde estoy confuso. ¿Por qué el ejercicio? Y, bueno, la dieta inclusive. No hago dieta, yo tengo claro como cocinero que tengo que comer juicioso y en ese aspecto, pues, a veces me descuido.
pero ahí estoy atentando con mi vida. Pues, no sé, ahí tengo algo confuso. Yo creo que es buena pregunta. Recuerde, Benjamín, este mandamiento es más que solo no mates. Es proteger el don de la vida que Dios nos ha regalado, cuidar ese don. Y una persona que come puro helado y bombones y cerveza todo el día y que nunca sale, siempre está frente a la tele, está perjudicando el don de la vida que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque ¿qué le va a pasar tarde o temprano? Un infarto, el diabetes. Algo va a suceder con su salud por descuidarla, ¿no? Entonces cabe bajo este mandamiento porque como cristiano, usted bien lo dijo, ¿verdad? Yo sé que tengo que ser juicioso sobre lo que como. ¿Por qué? Porque está protegiendo el don de la vida que Dios le ha dado. Hacemos ejercicio tal. No hay mandamiento sobre cuánto ejercicio, no vamos a ser legalistas aquí, ¿verdad? Pero queremos que entiendan el principio que queremos cuidar el cuerpo y la vida que Dios nos ha dado, porque es un don precioso de Él. Y parte de eso es actividad física y comer juiciosamente, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta sobre los que están aquí? ¿Qué tiene que ver anticonceptivos con el quinto mandamiento? Tal vez el doctor Eduardo Milanesi nos puede ayudar con este. Protegernos. Sí. No está aquí, Eduardo, no escuchó. Bueno, hay diferentes tipos de anticonceptivos. ¿Saben lo que son, verdad? Previenen que después del sexo un bebé nazca. Y hay diferentes tipos de anticonceptivos. Algunos impiden que haya un embrión, o sea, o matan esperma o matan el huevo de la mujer o previenen que se conecten. Y hay otros que matan al embrión después de ser concebido. Entonces, o no permiten que se pegue a la pared el muro del vientre y así se pierde. ¿Y qué creemos como cristianos? ¿Cuándo comienza la vida? La Biblia dice que comienza dentro del vientre. Comienza ya cuando esperma y la óvula de la mujer se unen y se forma un embrión. Así que ciertos tipos de anticonceptivos de hecho son abortivos, o sea, matan a un embrión. Entonces es bueno que cristianos sepan esto. Tal vez con una lección de jóvenes no tienen que entrar en esos detalles, todavía no están a la edad de usar anticonceptivos, pero con los que sí, es importante que sepan, esto tiene que ver con proteger el don de la vida. No es un pecado usar un anticonceptivo que prevenga que un embrión nazca necesariamente. Perdón, que prevenga la existencia de un embrión, pero cuando está un embrión ya hay vida. Y donde hay vida tenemos que protegerla. Entonces hay otros que sí están en contra de la voluntad de Dios. Preguntas sobre eso. ¿Algo más en la lista que ustedes no ven la conexión con el quinto mandamiento, con proteger el don de la vida? Suicidio, pastor. ¿Perdón? Suicidio. ¿Cuál es su pregunta sobre el suicidio?
Y ahí habla todo el tema del quinto mandamiento. Y el suicidio también es, la gente hace donde va a morir. Sí, sí, hablaremos un poco más de eso al final de la clase. Voy a mencionar por qué estos temas merecen un poco más explicación con el grupo. Guerra, obviamente en guerras gente muere, ¿verdad? Pero un soldado luchando en una guerra para proteger a su país, es culpable de pecado cuando mata a otro soldado enemigo que quiere destruir su país. No necesariamente. Recuerden que el gobierno es representante de Dios. Entonces, en una guerra justa, o sea, luchado por el bien para la protección del pueblo, entonces no necesariamente es un pecado que un soldado mate a otro. Podríamos incluir aquí policías también, ¿verdad? Un policía para proteger a un grupo de personas tiene que tirar a otro antes de que él los mate. Si es así, entonces no es romper el quinto mandamiento. Están ejerciendo la espada de parte del gobierno para la protección y el bien del pueblo. Así que es un poco complicado eso también. Hay algunos temas aquí de adiáfora, ¿verdad? Tabaco y alcohol. ¿Es un pecado tomar un vaso de vino de vez en cuando? No, según la Biblia. Y eso tampoco daña al cuerpo. ¿Es un pecado tomar una botella de vino cada noche? Sí, porque eso lo prohíbe la Biblia. Y eso daña al cuerpo también. Y eso es lo que tiene que ver con el quinto mandamiento. La autodefensa. ¿Qué tal si es mi vida o su vida? Entonces tengo dos vidas que tengo que proteger, pero si él me quiere matar a mí, ¿a qué hago? ¿Está bien tomar la vida de la otra persona? Bueno, el cristiano tiene que tomar una decisión allí, ¿verdad? Y una decisión difícil, pero la meta es proteger la vida, proteger la vida. Entonces, si hay una forma de salir de la situación sin hacer daño a nadie, eso es lo que va a buscar primero. Mendigos, los que piden dinero en la calle es también un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque algunos son drogadictos y si les damos dinero en su necesidad, van a lastimar aún más a su cuerpo. Así que, ¿cómo podemos ayudar en su necesidad sin hacer más daño en su necesidad? Un cristiano tiene que tomar decisiones ahí, tal vez no darle dinero, tal vez investigar el caso un poco más, tal vez darles comida que no les haga daño, tal vez orar por ellos, pero hay decisiones un poco complicadas y siempre queremos proteger el don de la vida, queremos que lo que hagamos sea para el bien corporal de otros. Bueno, cuando hacen esta actividad de esos grupos, no necesariamente tienen que profundizar en cada tema. Lo que recomiendo yo con sus grupos sembradores es escoger un tema que sea más relevante para el grupo. Tal vez en su contexto hay mucha actividad sexual, entonces van a querer tocar temas del anticonceptivos y el aborto, que también es un pecado, ¿verdad? Tal vez en su contexto la tentación más grande es al abuso del alcohol, entonces van a tener que tocar ese tema más fuerte. Piensen en las necesidades de sus grupos. Luego utilicen esta parte del catecismo para guiarles a pensar cómo está ligado este tema al don de la vida, al quinto mandamiento. Muy bien. Eduardo pregunta. Pastor, te agradezco mucho. Yo quería hacer algunas acotaciones, no acotación, pienso yo, para acotar quizás dudas sobre el tema anticonceptivo, la visión que debemos tener como sembrador, por ejemplo, porque en el concepto médico, engendrar vida es cuando realmente existe una concepción, la concepción ya ocurre después de la relación sexual y
y prácticamente la primera semana o segunda semana, si no hace una ecografía, pese a un examen positivo, a la tercera semana, digamos, casi a un mes de que hay una concepción, es decir, que el espermatozoide fecunde el embrión, ya se puede ver el corazoncito del niño. Es decir, prácticamente antes de un mes ya se hace una ecografía, la tercera, cuarta semana, ya se puede ver una implantación del embrión y un corazón que bate. A partir de ese momento que engendra vida, yo creo que ya estamos dentro del pecado cualquier actitud que se tome. Pero hay situaciones médicas que son discutibles. Bueno, sí, quiero que me ayude con el tema de la sana doctrina, porque imagínense un embarazo, por ejemplo, ectópico. O sea, hay embarazos que no son vitales ni para la mamá y ni para el producto, el bebé. Es decir, un embarazo que sale fuera de la cavidad uterina, que por ejemplo ocurre en la cavidad digestiva, en la cavidad abdominal. Se va a morir la madre porque eso va a infectar la cavidad abdominal y el producto o el bebé ya está muerto, porque en esas condiciones no hay suplimiento de oxígeno, no hay suplimiento del cordón umbilical y el producto, el bebé, digamos producto en medicina, perdón la expresión así, los médicos hablamos, el bebé ya está muerto. Entonces es un riesgo de vida para el bebé y para la mamá. Entonces, abortar en esa fase, aunque sea una fase inicial, ¿no? O mismo avanzada, no creo que sea pecado, porque no estamos yendo en contra de la vida, más bien estamos preservando tanto la vida de la mamá, como también de alguna forma quitando un bebé que ya está muerto dentro del vientre. Otro punto es prevenir, porque yo creo que a partir del momento que se eduque la prevención, es decir, hay antiespermicidas que se ponen en la vagina, anticonceptivos orales que son de tema hormonal, o sea, que impiden de alguna manera la concepción. ¿Qué quiero decir la concepción? Que el espermatozoide vaya y fecunde el óvulo fértil. Entonces, mientras no ocurra esa combinación, no hay concepción, no hay vida, no hay vida. Entonces, si la medicina está tratando de evitar la concepción con anticonceptivo, que evite ese mecanismo de la concepción, no creo que tal vez sea pecado, en mi punto de vista, porque lo que estamos haciendo es prevenir que se tenga que abortar después por un embarazo indeseable, etcétera, etcétera. Ya no sería así, obviamente, cuando uno toma, por ejemplo, un Cytotec, un medicamento que estimula el sangrado y la metrorragia para botar el producto vivo, ¿no? Entonces, esos son puntos muy específicos que hay que ver dónde no estamos llevando el paciente a un pecado. Nosotros como médicos no estamos induciendo al pecado. Yo le digo, yo he visto abortos reales, inclusive quitando niños grandes de la panza, por tema, por ejemplo, de violaciones. Hasta aquí en Bolivia es muy común eso, donde se paga, va un ginecólogo y la gente lo saca. Inclusive, no importa si esté a 8 meses de embarazo, si un feto, yo vi verdaderos asesinatos ginecológicos y algunos de ellos inclusive llevando la vida de la propia paciente. Entonces, pero hay que ver el tema, mientras no exista la vida en concepción y en ese útero, y se pueda prevenir a través del uso del condón, ¿no? Del preservativo, del condón, y tal vez mecanismos de concepción que eviten la concepción. Entonces, yo creo que eso se está evitando que se cometa un pecado real, ¿no? ¿O estoy equivocado, pastor? Perdón que hable de medicina en estos momentos, disculpe. No, está bien, es buena pregunta, sí. Quede claro que la vida comience con la concepción, sí, como usted dijo, y aunque no haya corazón palpitando hasta 3 semanas, ya se están multiplicando las células desde el momento de la concepción y ahí empezó la vida. Así que sí, una vez que haya concepción, tenemos el deber de proteger el embrión. Entonces, anticonceptivos o abortos que terminan el embrión después de eso es matar, es tomar una vida. Antes de eso, anticonceptivos no necesariamente son pecaminosos. Depende eso del motivo de los padres, ¿verdad? Si los padres por egoísmo no quieren la molestia de tener un hijo en casa, pues están despreciando el don de la vida que Dios da por medio de la relación de la pareja, ¿verdad? Pero puede haber motivos agradables
a Dios, que de verdad buscan el mejor para la vida de un niño futuro, para usar anticonceptivos, como dije, que no matan un embrión, no quitan vida después de la concepción, sino que impiden que se forme un embrión, que impiden la concepción. Sí. Bien, amigos, otra vez entramos en demasiado temas muy complicados y delicados, pero espero que haya sido buena la conversación. Hagamos lo siguiente, porque creo que es importante para sus ministerios. ¿Qué hacer en el triste caso de un suicidio o entre sus miembros de sus grupos o en la comunidad de ellos? ¿Cómo podemos consolar a los familiares? Vamos a tocar eso al principio de la clase que viene, si está bien con ustedes. Bueno, terminemos con una oración entonces. Señor Jesucristo, tu don de la vida es tan precioso porque es el tiempo que nos das para conocerte a ti como nuestro Salvador. Una vez que morimos, ya nos queda el juicio. Y contigo en ese juicio no tenemos nada que temer, porque tú has pagado por nuestros pecados. Tú nos has hecho santos en los ojos de Dios. Tenemos vida eterna esperándonos después de la muerte por medio de la fe en ti. Pero queremos que en sus tiempos de gracia otros conozcan a ti también, para que tengan la misma esperanza y confianza en el momento de sus muertes. Así que ayúdanos a compartir con otros el mensaje del Evangelio. También ayúdanos a apreciar tu don de la vida, tanto la nuestra como la de otras personas, como el tiempo de gracia precioso que nos has regalado. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias siempre. De verdad. Igualmente, igualmente. Que tengan buena noche en el Señor. Y mañana publico tarea y grabación, si Dios quiere. Amén, bendiciones. Profesor, me regala unos minutos, por favor, muy poquitos. Sí, está bien, Benjamín. Ujú. Igual me retiro. Buenas noches. Que Ok. tengan un excelente